¿A dónde se van los millones de votos de quien pierde una segunda vuelta? ¿Se quedan con el candidato como un ejército en reserva o se evaporan en el aire tan pronto dejan de estar en el ojo público? Hoy analizamos por qué algunos derrotados terminan en la Casa de Nariño y otros terminan en el olvido. Bienvenidos a este espacio de análisis político. Somos estudiantes de la Universidad de La Sabana y hoy, junto a mis compañeros Pablo Forero, Mariana Galeano, Juan Petiva y yo, Valeria Forero, vamos a desgranar el fenómeno de aquellos líderes que quedaron a las puertas de la Casa de Nariño. Analizaremos por qué, en Colombia, algunos derrotados terminan convirtiendo su capital político en una plataforma hacia la victoria, mientras que otros terminan en el olvido absoluto. Trabajaremos en un marco desde la Constitución de 1991 hasta la actualidad. Así que teniendo esto en cuenta me gustaría hacer una precisión meramente técnica. En este recorrido dejaremos fuera los periodos tanto de Álvaro Uribe como de César Gaviria. Del expresidente Uribe porque tuvo sus victorias en primera vuelta y el de César Gaviria por ser previo a la Constitución de 1991. Nos enfocaremos en las 6 batallas definitivas que desde 1994 han transformado al perdedor de un simple derrotado a un líder oficial de la oposición. ¿Es la derrota el fin del camino o el inicio del poder? Muy bien. Para empezar, ¿cómo logró Pastrana transformar su derrota en una vocería de indignación y mantenerse vigente sin tener una curul oficial ni el estatuto de la oposición a su favor? Buenas tardes, mi nombre es Juan Esteban Fetiba Velandia y soy estudiante de la Universidad de La Sabana. En 1994, Andrés Pastrana perdió la presidencia frente a Ernesto Samper por un margen estrechísimo. En esa época no existía el estatuto de oposición, por lo que técnicamente el perdedor se quedaba sin un espacio en el Estado. Sin embargo, Pastrana no desapareció del mapa político. Su rol tras la derrota fue clave. Asumió la vocería de la indignación nacional al revelar los narcocassettes que dieron origen al proceso 8000. Transformó su capital político residual en una fuerza de fiscalización ética. No permitió que sus votos se evaporaran, al contrario, los mantuvo cohesionados bajo la figura del oponente moral. Su trayectoria demuestra que antes de las leyes actuales, la permanencia del perdedor dependía de su capacidad para liderar una causa clara. Pastrana no fue un derrotado pasivo, sino un opositor que utilizó su visibilidad para pavimentar su victoria 4 años después. Muy bien, y ahora, ¿qué papel jugó la estructura del Partido Liberal para evitar que los votos de Serpa se dispersaran y permitirle seguir siendo el jefe de la oposición durante 4 años? El caso de Horacio Serpa en 1998 refuerza la idea de que el capital político sobrevive cuando hay estructura. Tras perder contra Pastrana, Serpa se consolidó como el jefe indiscutible del Partido Liberal. En ese momento, ser el líder de la oposición no era un cargo oficial con oficina en el Senado, sino una dignidad que se ganaba con el manejo de las bases. Serpa institucionalizó la oposición desde la jefatura del partido. Su capital electoral no se dispersó porque él representaba una tradición ideológica y no solo un hombre en una red. Durante los 4 años del gobierno de Pastrana, Serpa fue la voz crítica frente a los diálogos de paz del Caguán y la situación económica. Su éxito fue tal que en 2002 volvió a ganar la primera vuelta presidencial. Esto nos dice que su capital no fue efímero, sino que se mantuvo sólido gracias a la disciplina partidista. Si Pastrana o Serpa hubieran tenido la curul en el Senado que hoy otorga la Constitución, su labor de control habría sido más directa, pero quizás menos necesaria, pues ellos ya tenían el respaldo de partidos históricos. El impacto de otorgar una curul al perdedor busca transformar al simple derrotado en un líder oficial, pero la lección que nos dejan Pastrana y Serpa es que la curul por sí sola no garantiza liderazgo. Ellos lograron consolidar sus movimientos porque tenían vocación de permanencia y estructuras organizadas. En resumen, ni Pastrana en el 94 ni Serpa en el 98 desaparecieron del mapa político. Ambos supieron administrar su capital electoral residual convirtiéndolo en una plataforma de crítica constante. Mientras que hoy vemos candidatos que obtienen millones de votos y se desvanecen en pocos meses, estos dos líderes demostraron que la institucionalización de la oposición no depende de una ley, sino de la capacidad del líder para mantenerse vigente en el discurso nacional. Hola, mi nombre es Mariana Galeano y soy estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana. Y para el periodo de 2010, la ola verde ilusionó a un país. Pero, ¿qué falló para que millones de votos se disolvieran sin consolidar un partido de oposición fuerte frente a Santos? Claro que sí, Valeria. En las elecciones del 2010, Antanas Mockus, líder del movimiento ciudadano conocido como la Ola Verde dentro del Partido Verde, logró más de 3.5 millones de votos en segunda vuelta.
Sin embargo, este resultado a mediano plazo evidencia un problema. Su capital electoral era altamente volátil y no se tradujo en una base social permanente. Su campaña se movió principalmente en redes sociales, lo que llevó a los analistas a definir el fenómeno como mucho clic y pocos votos. El apoyo se concentró en jóvenes y sectores urbanos digitales, muchos de los cuales no se movilizaron efectivamente a las urnas. Además, no logró penetrar en las zonas rurales donde predominaban las maquinarias políticas tradicionales. Tras la derrota, ese impulso se desinfló rápidamente. Mockus no logró consolidar un movimiento político sólido y en 2011 renunció al Partido Verde debido a divisiones internas, lo que fragmentó aún más al electorado. A eso se sumó su estilo académico y honesto. No encajaba del todo con la agresividad del escenario político colombiano, y además su diagnóstico de enfermedad de Parkinson debilitó su imagen de liderazgo. Finalmente, por su lado, el Partido Verde entró en una crisis de identidad, debatiéndose entre ser oposición, mantenerse independiente o alinearse con el gobierno de Juan Manuel Santos. Muy bien, ahora remontémonos a 2014. ¿Cómo es posible que teniendo el mayor porcentaje en primera vuelta, el capital político de Óscar Iván Zuluaga se quedara congelado y no lograra convertirse en un liderazgo de oposición con sello propio? Para entender por qué el capital de Óscar Iván Zuluaga pareció congelarse o tocar un techo entre la primera y la segunda vuelta del 2014, debemos hablar de la transferibilidad del voto. En ciencia política distinguimos entre el voto de opinión y el voto de identidad partidista. Zuluaga no creció significativamente en la segunda vuelta, porque su votación era en esencia un capital cautivo. Él era el vehículo de una marca política preexistente, el uribismo. Al ser un candidato de nicho, logró activar con éxito la base sólida del centro democrático, en primera vuelta, pero enfrentó una barrera de entrada para seducir a los sectores moderados o de centro de la segunda, mientras su rival logró construir una narrativa de unidad nacional frente a la paz. Zuluaga quedó atrapado en el voto ideológico duro, lo que técnicamente llamamos un techo electoral por polarización. Ahora, ¿por qué no se convirtió en un líder de oposición con sello propio? Aquí entran dos factores clave: la arquitectura institucional y el liderazgo carismático. Primero, un factor técnico-legal. En 2014 no existía el estatuto de oposición que hoy otorga una curula automática en el Senado al segundo en la elección. Sin una plataforma en el Congreso, Zuluaga perdió visibilidad institucional. Segundo y más importante, por la naturaleza del liderazgo vicario. Zuluaga operó bajo la sombra de un líder carismático dominante, Álvaro Uribe. En las estructuras personalistas, el sello propio es difícil de construir, porque la legitimidad no emana del candidato, sino del mentor. Zuluaga optó por ser un cuadro técnico y organizativo, enfocándose en la burocracia del partido en lugar de buscar una autonomía política. Al final, su capital no era personal, sino institucional. Por eso, cuando llegaron los cuestionamientos judiciales por los sobornos de Odebrecht, el partido pudo preservar los votos mientras desechaba la figura del líder sin afectar su base electoral. Y para el periodo de 2018, ¿cómo logró Petro transformar una curul de oposición en una plataforma de comunicación tan potente que le permitió disputar la narrativa al país en tiempo real frente al presidente? Mucho gusto, mi nombre es Pablo Forero y soy estudiante de primer semestre de la Universidad de La Sabana en Ciencias Políticas. Así es, vale. Para entender el éxito de Petro como perdedor hay que entender que él no regresó al Senado para legislar, sino para impugnar la legitimidad del gobierno de Iván Duque desde el día 1. Primero, utilizó la estructura legislativa. Petro utilizó el estatuto de la oposición de una forma extremadamente eficiente. Accedió a réplicas en televisión nacional después de las alocuciones presidenciales, lo que le permitió posicionar una narrativa alterna en tiempo real. Cada vez que Duque hablaba de economía o seguridad, Petro aparecía minutos después desmintiendo cifras, lo que mantuvo su imagen vigente en los hogares colombianos durante los 4 años. Segundo, está la simbiosis con la calle. Petro entendió que la oposición institucional en el Congreso era insuficiente. Se convirtió en el puente entre la política institucional y la movilización social. Durante el paro nacional 2021,
Aunque intentó mantener una distancia prudente para no ser culpado de la vandalización, su discurso de cambio se convirtió en el combustible intelectual de las protestas. Logró que el malestar contra una reforma tributaria de Alberto Carrasquilla no fuera solo una queja de la ciudadanía, sino un triunfo político de su bloque. Tercero está el desgaste del rival. Petro aplicó una técnica de guerra de desgaste, no dejó pasar ni un solo nombramiento ministerial o escándalo, como el de los 70.000 millones de centros poblados, sin convertirlo en un debate de moción de censura. Aunque no lograba tumbar los ministros con los votos, ganaba la batalla de la opinión pública, pintando al gobierno de Duque como ineficiente y corrupto. Muy bien, ahora ubiquémonos en 2022. ¿Por qué el capital de casi 11 millones de votos de Rodolfo Hernández se desvaneció tan rápido al enfrentarse a la realidad del trabajo legislativo y la disciplina del Congreso? En 2022 el escenario fue el opuesto. Rodolfo Hernández obtuvo casi 10.6 millones de votos, una cifra que lo convertía, sobre el papel, en el hombre más poderoso de la política colombiana después del presidente, pero su comportamiento fue de deserción. La falta de disciplina parlamentaria, fue su piedra en el zapato. La política colombiana es de ladrillo, de estar presente en las comisiones y debatir artículos. Hernández, acostumbrado al mando unipersonal de su empresa y de la alcaldía de Bucaramanga, se frustró rápidamente. Su paso por el Senado fue testimonial. No presentó proyectos de ley de impacto ni lideró la bancada de oposición que el país esperaba. Su renuncia a los 2 meses no fue un abandono de su puesto. Fue el desmantelamiento de la ilusión de 10 millones de personas. Al presentarse el vacío de liderazgo, la oposición quedó desencabezada. Esto permitió que el gobierno Petro tuviera un periodo de gracia mucho más tranquilo que el Congreso durante su primer año. Figuras como María Fernanda Cabal o Miguel Uribe intentaron llenar ese vacío, pero carecían del mandato popular masivo que solo Rodolfo tenía. Su comportamiento posterior además fue errático. Intentó saltar la gobernación de Santander, pero fue inhabilitado por la Procuraduría debido a sus sanciones previas. Finalmente, su condena por el caso Vitalogic y su estado de salud terminaron por borrarlo del mapa político. Pasó de ser el outsider que casi gana la presidencia a ser una figura ausente, dejando a sus electores huérfanos y obligándolos a buscar refugio en los partidos tradicionales que él mismo criticaba. En resumen, después de analizar estos casos junto a ustedes, queda claro que en Colombia quedar de segundo ya no necesariamente marca el fin del camino, pues como vimos, una derrota puede ser el trampolín perfecto a la presidencia, como pasó tanto con Pastrana como con Petro, o también puede ser el inicio del olvido, como ocurrió con Rodolfo Hernández. La gran enseñanza aquí es que ni el estatuto de la oposición ni una curul en el Senado hacen al líder por sí solos. La ley nos da el micrófono, nos da la voz, nos da la oportunidad, pero el verdadero liderazgo se mantiene trabajando, dando debate y respetando a los millones de electores que en algún momento apostaron por nosotros. El capital político que no se usa simplemente se pierde. Muchas gracias por escucharnos en esta jornada de análisis político de estudiantes de la Universidad de La Sabana. Y recuerden que al final, en política, el que pierde hoy solo está preparando su próximo movimiento, o tal vez su propia tumba política, porque también recuerden, la política es totalmente impredecible. Y hasta aquí en nuestro análisis. Espero que nos podamos escuchar en una próxima ocasión.